en carro, fue una cosa épica, fue maravilloso. Estamos estuvimos en varios lugares por todo el país. Se siente la Mauri, ciudadanía, ¿sí? perdóname que te corte en este instante. Y estamos al aire en este momento en Facebook y tenemos ahora te vamos a hacer una presentación y arrancamos con el tema que te hemos propuesto abordar el día de hoy. Perfecto. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Dayana. Buenas tardes y noches a todos los compañeros que se encuentran en Europa, en Ecuador y en cualquier otra parte del mundo. Quienes nos acompañan también conectados en la plataforma Zoom y a quienes nos siguen desde Facebook Live. Un abrazo y bienvenidos desde el enlace latinoamericano europeo. Les agradecemos mucho por colaborar con nosotros participando en este conversatorio. Asimismo, a todo el equipo de trabajo que está haciendo esto posible. Reciba un cordial saludo, compañero Amaury Chamorro. Mi nombre es Dayana y me encuentro en España. Él le da la más cordial bienvenida a este espacio y es un honor poder tenerlo con nosotros con el tema de por qué Andrés Arauz debe ganar en una sola vuelta. El compañero Amaury es comunicador social, magíster en comunicación política, con más de 20 años de experiencia en diseño, desarrollo e implementación de estrategias comunicacionales junto a gobiernos, partidos y organizaciones sociales progresistas en Latinoamérica. Ha participado de diversos seminarios y conferencias como ponente a nivel mundial. Dicho esto, ahora le paso la palabra al compañero Amaury, recordándole que cuenta entre 15 y 20 minutos para presentar el tema y 10 y 15 minutos para responder las preguntas. Bienvenido y tiene la palabra, Amaury. Muchas gracias. Gracias, Dayana, por Daya, te estoy leyendo aquí, Daya. Gracias por la presentación, gracias por el cariño. Bueno, soy un compañero más, estamos con hombro a hombro aquí con todos, todas y todos. Quería saludar, expresar mi cariño fraterno a Bélgica, que es una persona al cual admiro como militante, como política, como ser humano. Es alguien que yo respeto y quiero mucho. Y a su vez, gracias a ella por la invitación a nombre de todos ustedes. Y para mí es un honor estar aquí. Hablando sobre el tema, ¿no? Nosotros, todas las encuestas dan que Andrés Arauz gana en primera vuelta, ¿no? ¿Por qué Andrés Arauz va a ganar después de todo lo que ha ocurrido? O sea, en el sentido de la persecución hacia el correísmo, ¿no? Nosotros debemos entender la dimensión de Andrés dentro del contexto que existe en el país. El Ecuador hoy vive una de las peores crisis económicas de su historia, inclusive peor que la del feriado bancario. Muy probablemente, si no hubiera el caso del COVID, hubiera una nueva ola de migración muy grande. Probablemente ustedes que viven en Europa tienen contacto con parientes, amigos, vecinos que ya hubieran ido a vivir a Europa si es que el tema del COVID no impediría eso, ¿no? Vivimos una crisis económica muy grave. También nosotros tenemos una crisis económica, una crisis del COVID, ¿no? Después se calcula más de 40.000 muertos en Guayaquil, hay desaparecidos, aún muchas familias no saben a dónde están sus parientes, sus familiares, sus amigos, se han perdido. Entonces hay una crisis institucional, una crisis social, económica. El Ecuador quebró, el Ecuador se rompió como un país, como ese país que nosotros conocíamos. Entonces, ocurre todo eso, pero obviamente el gobierno nacional, que es el gran encargado de todo este tema, de todo este desastre, junto a las empresas de comunicación actuaron para posicionar que la responsabilidad inclusive de lo que había ocurrido era de la Revolución Ciudadana. O sea, el problema del COVID, el problema económico, todo es resultado de lo que nosotros como Revolución Ciudadana dejamos a Lenín Moreno para que él pudiera gobernar, lo que es absolutamente mentira. Entonces, la coyuntura de ese relato, la disputa entre quién tiene la culpa o no tiene la culpa de lo que está ocurriendo, es importante comprender de que la ciudadanía, de alguna manera, en un principio, realmente creyó mucho en la matriz informativa, pero con la esperanza, obviamente, o sea, yo estoy en una situación económica relativamente tranquila, yo puedo pensar en un mañana, me voy a comprar una casa, voy a mandar a mis hijos a estudiar afuera, tengo buenas escuelas, la salud, yo puedo utilizar el IES, pero Rafael Correa medio que es peleón y hay muchos casos de corrupción y todo. Entonces, como que se justificaba el distanciamiento a la revolución ciudadana, ¿no? La distancia hacia el presidente Correa con la instalación del relato de que nosotros éramos corruptos. Pero lo que también no se dieron cuenta y esperaban es que en ese alto patrón, digamos, ¿no? de manejo económico, de crecimiento,
de esperanza, de un futuro, las personas están planificando el mañana, se rompe. O sea, nos acusan todo el tiempo y el gobierno solo habla de que somos corruptos, somos corruptos, somos corruptos, pero al mismo tiempo al otro lado nosotros tenemos un gobierno inepto. O sea, un gobierno que no hizo absolutamente nada, destrozó el país. Entonces, poco a poco la ciudadanía que se confundió, inclusive la representación de esa confusión, digamos, está en el resultado de la votación por del referendo, ¿no? Del referendo entre el sí y el no. Entonces nosotros pudimos en ese momento ver que el parte de la ciudadanía que inclusive votaba por nosotros, de alguna forma crió un cierto rechazo o también se confundió en esa votación. Entonces, a lo largo del tiempo, la situación económica hizo con que estas personas se fueran despertando, se fueran dando cuenta, inclusive de que sus prejuicios en relación a la Revolución Ciudadana, el presidente Correa o a los correístas, o sea, mira, yo no sé, no votaría por él, pero en realidad tengo que admitir que estábamos mejor con ellos, ¿no? Con el presidente Correa estábamos mucho mejor. No quisiera que él volviera, pero yo también como que me la voy aguantando hasta que hay una gran debacle en el país que fue 2019, en octubre de 2019, demuestra que la sociedad ya no aguantó más ese tipo de manejo económico que generó tanta pobreza, tanto desempleo, y ahí aún eso aumenta, meten un paquetazo del FMI aumentando el precio de los combustibles y más una otra serie de variables importantes que, para entender el escenario macroeconómico del país, que de alguna forma hizo con que hubiera un estallido social. Un estallido social con una característica interesante, que a diferencia de otros estallidos, este de aquí sí ocurrió a partir de la ciudadanía, ¿no? O sea, no a través de los sectores indígenas, después ellos se sumaron, ¿no? Pero quien sale a la calle fueron los estudiantes, los profesores, gente inclusive de sectores que estaban distantes de la Revolución Ciudadana. O sea, no fue la Revolución Ciudadana que lidera las marchas del 2019, pero obviamente se suma a toda esa convulsión social y que ahí viene, sí, el movimiento indígena, que al final después, infelizmente, acaba pactando con el gobierno de Lenín Moreno. Y ahí se acaba la marcha. Pero sí demostró que la sociedad ecuatoriana no aceptaba más esa coyuntura que vivía. 2020 comienza ya con el COVID. Entonces, en el 2020 nosotros no logramos implementar, continuar ese proceso de lucha, ya que el Ecuador tiene los peores indicadores del mundo en per cápita de muertos. Entonces, la ciudadanía se repela, se queda en casa, y ahí se agrava la crisis económica, en un momento que comienza un año electoral. Entonces, con base en toda esa coyuntura, muy inteligentemente, el presidente Correa encuentra en Andrés Arauz a la persona indicada, adecuada, para ser el candidato a presidente de la República. Por varias cosas. Primero, una persona joven, 35 años de edad. Es más, hoy es el cumpleaños de nuestro futuro presidente, 36 años está cumpliendo hoy. Imagínense qué regalo, ¿no? 36 años, al primer día de sus 36 años gana como presidente de la República en primera vuelta. Eso sería espectacular. Entonces, escoge una persona extremadamente joven, muy joven, que a su vez tiene una experiencia fenomenal en la gestión de lo público. O sea, Andrés tiene 36 años, pero tiene 15 años trabajando en el sector público, en el área económica. Es un hombre que conoce la máquina del sistema financiero y conoce el funcionamiento del Banco Central, de economía del país, la macroeconomía, todo. Andrés Arauz es uno de los profesionales del equipo del presidente Rafael Correa más preparados en el área económica y que no es simplemente un economista que maneja números y plantillas de Excel, sino que es un hombre formado y especializado en el área del desarrollo. O sea, él comprende y sabe cómo utilizar la economía como ese engranaje que permita el país, la economía ser desarrollada para seguir adelante. Entonces, nosotros tenemos un hombre joven que tiene mucha experiencia en el área económica y al mismo tiempo tiene una visión de estadista que permite seguir adelante y que a su vez, yo creo que es la fortaleza, pero también que era la debilidad de Andrés, es que no era conocido. O sea, Andrés, por no ser conocido, nunca estuvo en la mira del gobierno a través de la persecución política. Como Andrés nunca se proyectó para ser diputado, para ser asambleísta, para ser presidente de la República. O sea, él siempre fue de esos científicos, expertos que manejaban su área muy bien y era un excelente gestor. Fue ministro, coordinador de talento humano y también de ciencia. Entonces, él, a su vez,
pero tenía un perfil bajo. No hablaba mucho, no daba muchas entrevistas. Terminó la gestión y sus 15 años, primeros años de vida pública, sin tener una sola denuncia en Contraloría. Nada, nunca tuvo una investigación, nunca tuvo una glosa, nada, cero, 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 cero. Entonces era perfecto para ese entonces. Ahora, ¿cuál era el gran esfuerzo en ese comienzo? Era hacerlo conocido, porque ni siquiera la misma militancia lo conocía. Y ahí se hizo todo ese trabajo comunicacional y principalmente de rodar todo el país, mirarle a los ojos, y ahí se fue componiendo Andrés como el candidato que tiene las mejores condiciones, que tiene el conocimiento y la experiencia para poder sacar el país adelante. Entonces, la coyuntura macroeconómica, sanitaria, la crisis social que vivimos en el país también ayuda un poco a protegernos de esa matriz informativa falsa de que nosotros somos corruptos, de que nos hemos robado el país, lo que es absolutamente falso. Lo que ellos están acusándonos justamente para hacer con que los sectores medios, los sectores indecisos, tengan más dificultad en optar por nosotros en relación a los otros candidatos, pero la coyuntura fue cada vez más ayudándonos a que la gente vea que Andrés, pese a su juventud, era una persona muy experiente y el único que realmente proponía cosas concretas y soluciones concretas para el país. Entonces, pese al bloqueo económico, pese a los ataques el bloqueo, comunicacional, pese al bloqueo también por parte de la institucionalidad del país. Recordemos todos los problemas que tuvo Andrés para inscribir su candidatura, ¿no? Se bajaron al Mashi de vicepresidente, lo querían impugnar por una copia de una cédula de identidad. Ahí quisieron denunciar diciendo que el carro que le estaba usando era un carro no sé, de alguien que estaba metido en un escándalo de corrupción. Ahí comenzaron, o sea, todo el tiempo, todas las semanas hay ataques y ahora parece que él es financiado por el ELN. Imagínense, el ELN es una guerrilla colombiana que supuestamente está financiando a Andrés Arauz, lo que es absolutamente falso. Inclusive en la misma denuncia que hace la revista Semana hay inconsistencias muy graves sobre la información que ellos plantean, que ellos proveen a la ciudadanía. Entonces, y la gente, y nosotros estamos viendo aquí en el Ecuador, que la gente está siendo bombardeada por las empresas de comunicación diciendo que Andrés va a transformar a Ecuador en Venezuela, de que Andrés es financiado por el ELN, de que, bueno, todos los casos de corrupción que te puedas imaginar, todos los problemas. Entonces, constantemente se está intentando hacer con que la ciudadanía tenga miedo de nosotros. Pero hubo un efecto contrario. Hay un efecto cargamontón. O sea, es un joven visionario, muy bien formado, el único que propone, que no es peleón, no es una persona que confronta a los medios, confronta a sus adversarios, es una persona que a su vez es muy serio, muy tranquilo, muy centrado, muy inteligente, muy enfocado en su trabajo y que ese tipo de cosas, de esos ataques, no lo quita de su riel. Y lo que ha permitido que obviamente amplios sectores, no solo correístas, vean en Andrés una persona que le trae más seguridad en el sentido de aquí no va a estar preocupado con politiquería y estar peleándose, sino que le va a estar preocupado en sacar nuestro país adelante. Entonces, eso ha ayudado, de cierta forma, en este momento a encontrar en Andrés una figura de una persona que tiene las características suficientes y necesarias para representar a ese ciudadano ecuatoriano preocupado con el mañana, preocupado en cómo mejorar su situación económica, preocupado en cómo resolver el tema familiar con la cuestión del COVID. O sea, cómo hacer todo eso. Andrés tiene propuestas claras, las presentó y han surtido efecto. Al punto de Andrés Arauz, como candidato a presidente de la República, fue a hablar con el presidente de la República para ya hacer un acercamiento para verificar las reservas de vacunas para que el Ecuador reciba los 4 millones de dosis de vacunas lo más rápido posible. Y el presidente Alberto Fernández se comprometió, inclusive con una carta pública diciendo, sí, no te preocupes Andrés, estoy contigo, te voy a ayudar en la gestión para que ustedes tengan todas las vacunas que sean necesarias, porque el pueblo ecuatoriano lo merece. En cuanto al presidente Lenín Moreno, trae 4.000 vacunas y vacuna a sus amigos. O sea, traen las vacunas con dinero público, las meten en un hospital Pelucón en Quito y va toda la gente millonaria, los parientes, gente de los ministerios, todos a vacunarse. Y el pueblo, y eran 4.000 dosis, o sea, no es nada. Entonces, eso, 4.000 para 4.000 personas, eran 8.000 dosis para 4.000 personas. Entonces, eso es la representación de lo que es Andrés Arauz en relación a la coyuntura que vivimos en el país. Nosotros los correístas estábamos acostumbrados a un presidente que combatía la mentira le daba con todo y se enfrentaba a los medios de comunicación y tenía una capacidad comunicacional tremenda, ¿no? El presidente Correa, yo creo que no hay referencia en el mundo a alguien con la capacidad que tiene de comunicación
y su forma de ser, su estilo, es algo que caló en los corazones de la sociedad ecuatoriana. Por eso el presidente Correa hasta ahora es tan querido y es el gran motor de la elección del presidente Arauz. Pero también había un sector que necesitábamos llegar que tenía un poco de rechazo a ese estilo. Entonces Andrés Arauz consigue conjugar, tiene el sello de calidad, de un funcionario de alto nivel que tiene una amplia experiencia, que fue mano derecha del presidente Correa en el manejo económico del país y a su vez en el desarrollo del país, y a su vez tiene una característica, un carácter de no confrontación como estábamos acostumbrados, un poco más de diálogo, un poco más habla, y eso ha llamado la atención, ha tranquilizado ciertos sectores que tendrían miedo de que pudiera existir algún tipo de una confrontación entre políticos, siendo que en el país se necesita es desarrollarlo y sacarlo adelante, ¿no? Esas son las características principales que hacen de Andrés Arauz. Primero, el líder absoluto de las encuestas, ¿no? En algunas él dobla a Guillermo Lasso, que está en segundo lugar. O sea, eso es tremendo. Y le da la victoria en primera vuelta. No olvidando ¿qué es lo que está por detrás de Andrés Arauz? El correísmo. El correísmo. Punto. La gran mayoría de los votantes de Andrés Arauz representa lo que es el correísmo. Son personas que se movilizan, que creen y que tienen un cariño y un amor enorme por el presidente Rafael Correa, por todo lo que él ha hecho, por su capacidad, su inteligencia, su lucha como presidente de la República y su resistencia a esta persecución bárbara que ha sufrido. O sea, no nos engañemos, el correísmo es una fuerza política, es la fuerza política más fuerte, más poderosa de la historia del Ecuador. Desde la revolución alfarista, nadie ha tenido una capacidad de movilización de un partido, de un movimiento, ganar tantas elecciones, sobrevivir a tanta desestabilización como ha tenido el presidente Correa. Entonces, eso, claro que lo recibe Andrés Arauz y es el gran motor de su candidatura. No obstante, falta un poquito con algunos otros sectores que no necesariamente se identifican o son correístas así fanáticos, pero tienen una cierta simpatía y Andrés Arauz los cautivó y los trajo de vuelta para que pudieran votar por él. Entonces, es básicamente eso lo que yo quería contarles. Ese es el motivo, o uno de los motivos, un análisis, ¿no? Una hipótesis de por qué Andrés Arauz en este momento tiene todas las condiciones de ganar las elecciones, pese a las tentativas de fraude que vamos a sufrir durante el día de mañana en el conteo, ¿no? Hay que estar muy atento a eso. Y ustedes que están en Europa deben tener una capacidad amplia de denunciar en Europa qué es lo que está pasando en el Ecuador. Ustedes van a recibir informaciones claras para que nosotros podamos hacer frente al proceso de desinformación que va a intentar instalar la matriz de que Andrés Arauz no gane en primera vuelta. Es eso. Paso la palabra. Gracias. Muchas gracias, querido Mauri, por esta síntesis que nos has hecho de por qué Andrés Arauz es la candidatura que necesita el país y por qué debería ganar en primera vuelta. Yo quisiera preguntarte, tú topaste algunos puntos y uno de esos fue el tema de Venezuela. Tú sabes que se ha instaurado una campaña mediática del miedo, de que tengan miedo por esto, que se representa esto, que este candidato representa esto, por un lado. Y por otro también una campaña de la estigmatización, ¿no? Que te apuntan con el dedo si eres correísta, que si apoyas a esta lista eres. Entonces hay también por ahí un voto que está vergonzoso, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte, ¿cómo? Recuerda que este espacio te están viendo no solo en Europa, sino las familias de nuestros migrantes en Europa también, en Ecuador también. ¿Cómo llegamos a ellos? ¿Cómo les puedes decir a esas personas, a ver, cómo identificar que esto no es cierto, que es una mentira, y cómo hacer que el correísta o la persona que apoya el correísmo se empodere de lo que realmente significa en este momento recuperar el país? Yo creo que lo primero es que nosotros, yo ya creo que ya pasamos, en el comienzo del año pasado, inclusive con Bélgica participamos juntos de algunas conferencias, se hablaba mucho, se veía a los correístas escondiditos, ¿no? Guardaditos ahí, con miedo. Miedo de la persecución, con miedo de que los voten de sus trabajos, con miedo que sus empresas o sus emprendimientos sufran persecución. El correísta estaba aguardadito. Y se hizo un trabajo, la militancia, y yo participé de no sé cuántas conferencias hablando con todo el mundo. Yo y mucha gente, ¿no? Yo he invitado, y siempre un honor, pero lo que yo decía y mi preocupación era, no nos escondamos, no podemos tener miedo, porque si nosotros nos guardamos, lo que va a ocurrir es que alguien va a hablar sobre nosotros para otras personas. Y nosotros no vamos a tener la capacidad de defendernos, ni siquiera de plantar e implementar nuestras ideas o poder debatir. Debemos salir del closet, debemos ponernos de vuelta la camiseta,
Debemos tener la valentía porque la razón la tenemos nosotros. La verdad está de nuestro lado. Porque todo lo que se ha atacado al gobierno, al presidente Rafael Correa, es absolutamente falso. Ahora, y solo que ahí comienza el discurso de la polarización, ¿no? Era como que, las familias, el almuerzo de familia del domingo no podía hablar con nadie porque era todo el mundo, estaban los 3 tíos anticorreístas que si uno hablaba algo le pegaba y se peleaba toda la familia, o en el chat de los amigos y las amigas nadie hablaba, ¿no? Porque si yo ponía un meme chistoso, decía, no, tú correísta, borrega, no sé qué, y nosotros comenzábamos a escondernos. No, es todo lo contrario, tenemos que salir y argumentar y poner sobre la mesa nuestros argumentos. Yo creo que nosotros tenemos argumentos sólidos, donde tuvimos que ajustar, y yo creo que se ajustó, y Andrés lideró eso de manera magistral, en la forma. Antes nosotros peleábamos todo el tiempo con aquellos que teníamos distancia o diferencias. Y Andrés ayudó a moldear a que nosotros teníamos que iniciar un proceso de conversación, de explicarles, de educarles, casi que de pedagogía, para poder enseñarles a esos sectores de que los han engañado, mostrarles argumentos y poco a poco construyendo. Y es más, el gobierno hizo todo tan mal que ayudó a que no ves todo lo que está pasando. Es como que después de 2 años se les confirmó lo que nosotros le habíamos advertido, que inclusive Andrés con el Observatorio de la Dolarización venía advirtiendo anticipadamente lo que iría a pasar en el país y ocurrió. Entonces, eso también ayudó a legitimar un poco más el relato nuestro de correístas, ¿no? Yo creo que debemos sí tener orgullo del presidente Rafael Correa, que ha sido un hombre trascendental, no solo para el Ecuador, sino para América Latina. Es un referente mundial de nuestro... si hablas de América Latina, hablas en Rafael Correa. Es inevitable, porque es un hombre que ha tenido una visión, pero también una capacidad de hacer las cosas, de realizar, de concluir, y al mismo tiempo mucha valentía para enfrentarse, obviamente, a esos sectores que intentaron asesinarlo. Recordemos el 30S. Entonces, ¿cómo nos vienen a decir, no, ustedes están polarizando los correístas? Oiga, pero ustedes intentaron matar a nuestro presidente y nosotros estamos polarizando. ¿Qué es eso? Lo mismo ocurre en otros países. Entonces, pero ahora lo que hemos hecho es dialogar. Yo creo que, mira, faltan pocas horas para las elecciones. En el caso de aquí, son las 2:30 de la tarde. Las elecciones comienzan tempranito, 7 de la mañana. Entonces, lo que debemos hacer en este momento es verificar en nuestro entorno quiénes nos han salido a votar y quién tienen dudas aún. Debemos llamarlos, debemos hablar con ellos, debemos hacer, o sea, aquí están, no sé cuántas personas hay en Facebook, aquí hay como 22 personas en el Zoom, y nosotros debemos hacer ese esfuerzo de tocar la puerta de nuestros vecinos, nuestros amigos, la familia, que sí hay indecisos, porque también hay una otra cosa, hay el voto silencioso, que él dice, no, yo voy a votar por Andrés, pero ve, calladito, porque yo no quiero que me preocupe, mañana me vengan a molestar, no quiero que el consulado me bloquee, que yo necesito un documento, porque sabemos que hacen eso, que allá mi prima que trabaja en la alcaldía no sé a dónde la van a votar, porque la van a identificar, van a ver que me van a seguir por redes. Entonces la gente tiene una paranoia de estar preocupada, lo que es real, porque sí hay esa persecución política en el país, entonces se calla. Entonces hay mucha intención de voto oculta en indeciso. Entonces nosotros tenemos que llamar, por vía de dudas, hablar con todo el mundo, con toda nuestra lista de amigos y personas de WhatsApp, que está en nuestro WhatsApp, y convencerlas y decirles y argumentarles de una manera, apelando de manera muy sincera, mirándole los ojos, hablándole de verdad, que solo Andrés Arauz tiene la capacidad y la voluntad y la moral para poder sacar el país adelante. No un banquero, no un mentiroso, un farsante. O sea, no hay nadie más que pueda hacer esto por el país. Igual que hubiera otros candidatos, Andrés continuaría siendo la mejor opción. Y es eso lo que nosotros tenemos que hacer en este momento, buscar esos votos. Muchas gracias, Amaury. Les animamos a todas las personas que se encuentran en la plataforma Zoom que puedan levantar la mano o que nos puedan pasar sus preguntas por interno para poder hacerlas directamente a Amaury, o si ustedes desean hacerlo también directamente, si es que hay personas en la plataforma Facebook Live, también nos pueden hacer llegar. Amaury, tú mencionas algo importante que es la forma, el llamado a la comunicación, el llamado al diálogo que está haciendo en este momento Andrés. Hay para esto también la plataforma política que se ha armado, que es toda esta concertación de partidos y movimientos políticos, que es UNES. ¿Cuál es el rol de UNES después de las elecciones para entablar este diálogo político y también entablar este diálogo con los grupos y con los movimientos y con los actores políticos que empieza con los cuales va?
Andrés a hablar directamente con ellos o va a haber este filtro por medio de UNES? ¿Por qué te pregunto esto? Porque recordemos que por ahí empezó la traición de Moreno. Y ese es el otro miedo que tiene la ciudadanía. La ciudadanía quiere un presidente que no sea lo mismo de Moreno. Y para eso, obviamente, necesitamos tener estos filtros políticos a través de los cuales nos represente el gobierno, el futuro gobierno. ¿Qué va a hacer Andrés en ese sentido? ¿Cómo va a hacer el diálogo? ¿Cuál va a ser el rol de UNES? Bueno, UNES es la gran representación. Yo diría que UNES es una gran plataforma que permite a que todos los sectores de la sociedad civil puedan participar de un proyecto progresista, independiente del correísmo. Yo puedo tener, y yo creo que es sano que existan varios colores, varias tonalidades, gente que debata con el correísmo en materia económica, en materia de desarrollo educacional. O sea, ese debate enriquece y fortalece el tejido social que nosotros necesitamos reconstruir en este país para poder sacar el país adelante. Entonces, ¿por qué? Porque la banca, porque la embajada de los Estados Unidos, porque los poderes fácticos van a continuar intentando desestabilizar todo, porque ellos quieren robarse el país. Entonces, sí es indispensable ampliar. Y Andrés es así, él cree en eso, en la unidad, en abrir las puertas a todos los sectores que tengan como una agenda mínima el desarrollo del país, el bienestar de todos, no la privatización del Banco Central, pues. No privatizar el IES, no quitarles los créditos para que los estudiantes puedan tener acceso a becas, ¿no? Es todo lo contrario. Entonces, si tenemos una agenda mínima pragmática, todos van a poder participar de UNES, ¿no? Yo no hablo a nombre de UNES, ojo, ni a nombre de Andrés, ni a nombre de nadie. Yo hablo como un ecuatoriano más que está en las trincheras junto con ustedes, que de alguna manera puede emitir algún tipo de opinión, ¿no? Yo no soy vocero de absolutamente nadie. Entonces, lo que yo digo es, nosotros debemos entender que estos espacios son para diálogo. Hemos tenido muchos problemas, muchas confrontaciones que de alguna manera se han superado tremendamente. Yo le he podido ver, ¿no? Sentir y conversar con algunos compañeros de ver cómo arrancó difícil todo esto, pero que al final las cosas se fueron adaptando y obviamente todo el mundo orientado al 7F. Entonces, claro, después de lo que pueda ocurrir mañana, y esperemos que eso sea muy positivo para el pueblo ecuatoriano, el resultado de mañana, de alguna forma hay espacios y hay condiciones, sí, para que todos los sectores puedan volver a sentarse a desarrollar una conversación, una articulación para tener un proyecto nacional, porque el objetivo es nacional, es del país, no es que yo me imponga sobre el otro. Nosotros debemos articularnos, entender nuestros trabajos, nuestros espacios, nuestros tamaños, nuestras capacidades para poder coordinar este esfuerzo. Y eso es importante. Yo creo, y siempre he creído eso, que es muy importante la formación de un partido, que nosotros, independiente de esa gran masa social, esa gran masa de individuos, de hombres y mujeres que siempre han apostado, que aún aposta, el Ecuador en su gran mayoría es progresista, y las encuestas dan, nosotros somos un país progresista, somos un país ampliamente de izquierda, somos ampliamente de fuerzas populares. Lo que nosotros tenemos que lograr es encontrarnos para salir adelante, porque debemos crear un proyecto único de país. Y ahí eso como un proyecto macro. Y ahí obviamente la operación política que siempre genera las disputas de espacio. Yo creo que hay que saber convivir con eso, porque es normal. Las disputas de espacios políticos a la interna también son parte de un proceso natural democrático a la interna de los movimientos o a través de frentes como UNES. Entonces, lo que yo creo es que deberemos primero superando, si todo sale bien y ocurre una gran fiesta el día 7, ya la próxima semana es realmente que estas fuerzas políticas tengan la capacidad de centrarse, mirarse a los ojos y desarrollar aquello que ellos han planteado en las elecciones, ¿no? Que es desarrollar el país, seguir adelante. Entonces, la unidad nacional es indispensable para eso, independiente de nuestras diferencias. Yo creo que vivir en diversidad, ¿no? Vivir conjuntamente en cada uno de nuestras diversidades solo nos va a fortalecer. Eso nos va a permitir cruzarnos, encontrarnos y ser fuertes y estar unidos y ampliar y llevar el mensaje cada vez más a nuestra gente. Yo creo mucho en la formación de un partido más fuerte, sólido, con estructuras de vanguardia que nos ayuden, obviamente, a liderar a la ciudadanía en estos procesos, ¿no? Yo creo que no podemos tener miras solo en los procesos electorales, debemos tener miras en la construcción del poder popular y eso va mucho más allá de ganar una elección.
Perfecto, muchas gracias a Mauri. Tenemos dos personas que han levantado la mano. Les pedimos, por favor, que puedan hacer sus preguntas lo más concretas posible. De preferencia que no sea una intervención, sino una pregunta, porque a Mauri hoy tiene el tiempo con las justas con nosotros y queremos poder alcanzar para todos. Por favor, Marta, tienes la palabra. Ya, ahora. Ahora. Hola, muy buenas noches y muchas gracias por la exposición. Yo soy correísta, estoy en UNES porque veo que es la oportunidad, asimismo, de unir fuerzas. Mi preocupación y mi pregunta por eso es, ¿qué podemos hacer nosotros como militantes después del triunfo para apoyar a Andrés Arauz y Carlos Rabascal, más que nada con veeduría en la asamblea, porque no olvidemos que la asamblea va a estar muy difícil de llevarla, y de esa asamblea depende también el apoyo, el trabajo de nuestro presidente o de nuestros dirigentes. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que hay varias acciones. La primera es hacia adentro de la formación de una organización consolidada política, ¿no? Es más que evidente que la ciudadanía por sí misma difusa, si no es canalizada, liderada su fuerza a través de diversos movimientos políticos que tienen un mismo objetivo, es muy difícil resistir a los poderes conservadores, ¿no? A las fuerzas del sistema financiero. Entonces yo creo que es necesario un trabajo de hablarnos todos, conectarnos todos, llamarnos y decir, ok, sentémonos a ver qué proponemos al país, dónde nos encontramos, porque seguramente hay mucho más puntos de encuentro que de diferencias, y las diferencias tienen que ser dirimidas, y si de repente yo pierdo en algo, pero gano en otro, o sea, hay que entender que ese es el proceso, que no se tiene que imponer lo que es mi visión de mundo, lo que yo quiero es que mi visión de mundo ayude a construir otras visiones de mundo, y aprender de todos para que nosotros podamos seguir adelante. Eso hacia adentro. Pero hacia afuera, yo creo que hay un proceso indispensable, que independiente de partido, de movimiento, es proteger al presidente Andrés Arauz. Vamos a tener, como tú muy bien dices, Marta, una asamblea absolutamente fragmentada, porque nosotros deberíamos sacar la mayoría de la asamblea sí o sí, pero cambiaron el método, justamente para perjudicar e impedir que la Revolución Ciudadana tuviera amplia mayoría a través de la lista 1 de la mayoría en la asamblea. Entonces nosotros como sociedad civil debemos acompañar muy de cerca la labor de todos los asambleístas, pero muy de cerca. Fiscalizar el trabajo de nuestros asambleístas, así como también tenemos que fiscalizar el trabajo de nuestro presidente y fiscalizar el trabajo de nuestros ministros y de nuestro gobierno. Nosotros somos el apoyo que el presidente necesita para eso. Y la forma de hacer es acompañar día a día qué es lo que está pasando, para poder protegerlo, movilizarnos siempre que él requiera. Porque una fragmentación de esa votación, nosotros probablemente seamos la primera minoría de la Asamblea y vamos a tener que realizar algunas series de pactos con algunos otros sectores para lograr aprobar leyes, para poder gobernar, tener una gobernanza dentro de la Asamblea Nacional. Pero por eso cada vez más el pueblo se hace indispensable. Nosotros perdimos los espacios en las calles. Nosotros no es que perdimos, nosotros salimos, como que no, ya tenemos la mayoría en la Asamblea, tenemos el gobierno nacional, ganamos de nuevo la mayoría en la Asamblea, ganamos de nuevo el gobierno nacional, sigamos nomás, y las calles se quedaron sin nosotros. No, nuestra labor, y es importante entender, nuestra labor es estar en las calles, estar en las casas, en los barrios, en las montañas, en las playas, en los muelles, estar con los compañeros y las compañeras para poder construir una fuerza social que abrace a nuestro presidente Andrés Arauz y que permita que él esté protegido por la sociedad civil, por la ciudadanía, para poder gobernar y enfrentarse a lo que se va a enfrentar, ¿no? Eso es clave. Entonces, son dos acciones. Volviendo y finalizando la respuesta, yo creo que es sí hablar con todas las organizaciones sociales, políticas, de todo el país para reagruparnos, para hacer un gran consenso para el desarrollo de la patria. Y lo otro es, independiente de que se llegue a un acuerdo ahí, es calle, ¿no? Calle. De aquí para siempre.
La calle le pertenece a los sectores populares. Nosotros no tenemos por qué ceder esos espacios a las fuerzas conservadoras. Muchas gracias, Marta, por tu pregunta. Gracias, Amaury, por tu respuesta. Santiago también tiene levantado la mano. Por favor, le pedimos que pueda tener su pregunta lo más concreta posible. Gracias, Santiago. Gracias a Mauricio, gracias a todos por estar aquí. No sé si se me escucha porque sale un mensajito aquí. Sí. Mi pregunta es corta, muy corta. Tengo dos preocupaciones importantes y quizás tengas alguna pauta de qué es lo que debe ocurrir al respecto. El uno es la OEA ya se ha reunido con el presidente y entre las cosas que se rumoran, y solo rumor, no he buscado documentación, pero no creo que lo hagan formalmente, está que la OEA planifica actuar de manera similar a la que actuó en Bolivia. Eso personalmente me preocupa mucho. La otra cosa es que también circulan fotos de la ATM, que es la empresa de tránsito de Guayaquil, manejando ellos y no el ejército, como ha sido históricamente clásico, cajas para urnas. Entonces la pregunta es, en estas dos situaciones, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, yo soy, algunos dicen que soy pesimista, pero la verdad es que le ha atinado mucho, anticipado mucho lo que ha pasado. Yo creo que va a haber un gran proceso de tentativa de desestabilización del proceso electoral. La derecha ecuatoriana y los Estados Unidos han hecho lo innombrable durante estos 4 años para que el pueblo en las urnas pueda decirles basta. Yo dudo que ellos permitan que eso ocurra. Eso es muy sincero. Hay dos fenómenos, conversando con un amigo, se hablaba de la ¿cómo es que él dijo? Habrá un boliviazo. Eso fue lo que me dijo, habrá un boliviazo. Yo dije, pero ¿cuál de los dos boliviazos? ¿Contra el presidente Evo, que fue un golpe de Estado, o un boliviazo del presidente Lucho, que ganó arrasando las elecciones? Yo creo que van a arrasar, ganar las elecciones. Un compañero de un medio de comunicación importante del país. Porque realmente hay una energía que se siente, los resultados están también en las encuestas y lo podemos ver. Y las acciones también de ataque a Andrés, pese a que han sido masivas, son repeticiones de las mismas cosas que le pasaban al presidente Correa, es casi que más de lo mismo. Y yo creo que también no llega a afectar a ciertos sectores, no afecta tanto a los sectores más indecisos. Eso por un lado. Lo otro es, todos los procesos de desestabilización nuestros tienen que ser denunciados públicamente. Nosotros tenemos que fiscalizar, tenemos que ver qué ocurre en cada urna, tenemos que ver qué ocurre en los centros de votación, tenemos que ver cómo es el manejo, cómo es la custodia de los votos. Y si vemos que algo está equivocado, nosotros tenemos que salir a denunciar eso inmediatamente, porque debemos tener una capacidad de respuesta y demostrar a la ciudadanía que está pasando algo que no está bien. Y ahí es esencial la participación ciudadana. Yo vi la foto también, ¿no?, de la agencia de tránsito manejando con una caja que parecía una urna, ¿no? Una foto. Yo no tengo la confirmación de eso, pero hay que verificar qué pasa. Pero lo que digo es, independiente de eso, tenemos cuidado con el fake news, ¿no? También nosotros no podemos ser jamás el progresismo ecuatoriano o el progresismo de América Latina ha sido productor de fake news. Eso es mentira. Nosotros no producimos fake news, nunca, porque no necesitamos. La verdad de la disputa está de nuestro lado. Lo que nosotros hacemos es publicar la verdad. A ellos les incomoda. Ellos sí producen falsa información, como el caso de la guerrilla colombiana que está financiando, o que Andrés Arauz no era formado en la universidad. ¿Se acuerdan eso? Que decían que él no era ni siquiera egresado. Imagínate, él es egresado por la Universidad de Michigan. No, que él no es egresado, que era mentira. Entonces, esa cantidad de información falsa que ellos están produciendo, nosotros no necesitamos hacer eso. Y nunca lo hicimos, hasta porque va en contra de nuestra moral, de nuestra ética. Nosotros no hacemos eso. Entonces, lo que debemos tener cuidado de no replicar información falsa, no obstante, lo que tenemos que hacer es combatirla. Debemos publicarla, siempre. Debemos ser frontales en eso. No podemos dejar espacios. Esta victoria depende del pueblo, tanto para salir a votar como para proteger ese voto, porque ellos van a hacer de todo para robarlo. Y Andrés, y la sociedad, y el país, y América Latina necesita que nosotros estemos vigilantes. Y eso es indispensable.
Muchas gracias a Mauro y Santiago por sus preguntas y sus respuestas. Tenemos una persona desde Facebook Live y queremos agradecer porque hoy es una de las veces que con mayor audiencia en Facebook Live tenemos. Y les agradecemos a todas las personas que están compartiendo este enlace en sus redes. Rubén Darío Loor nos pregunta, camarada, también debemos hacer la pregunta, ¿quiénes vigilan los 6 millones de papeletas? ¿Quiénes custodian? ¿Dónde están? ¿Y qué tan seguras están? ¿Qué organismos de gobierno son responsables de las mismas? Nos hace esta pregunta para ti, estimado Mauri. Imagínate, gracias por la pregunta, pero imagínense que el ministro de Defensa salió a hablar públicamente que la votación del Parlamento andino iba a ser en abril y punto, y se acabó. Y el ministro de Defensa no tiene que hablar sobre ese tema, eso no le incumbe. El tema de él es manejar las Fuerzas Armadas y como desde el Ejecutivo. Él no tiene que hablar de la función legislativa, electoral. Eso es un absurdo, pero claro, es un mensaje. Lo que hizo el ministro de Defensa es una amenaza al pueblo ecuatoriano y a la función electoral ecuatoriana. No nos engañemos. Lo que hizo Jarrín, que fue uno de los responsables por la barbarie ocurrida en octubre de 2019, que era ministro de Defensa de lo que ocurrió en el 2019, ese señor salió ahora a decir lo que dijo. Entonces sabemos el mensaje que le está dando, sabemos la presión que le está causando sobre la función judicial. Y lo mismo ocurrió en Brasil, ¿eh? Cuando salieron las elecciones, antes de las elecciones, un general del ejército brasilero tuiteó diciendo, ojo, Corte Constitucional, que los militares estamos acompañando de cerca su labor. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué se han creído? ¿Los militares no están por encima de la Corte Constitucional? No son. Son una fuerza imprescindible de la defensa de nuestro país. No existe un país, un Estado sin Fuerzas Armadas, pero ellas, como Fuerzas Armadas, tienen que actuar dentro de la ley. Y el problema no es la Fuerza Armada per se, son algunos pocos generales que tienen sus compromisos, que tienen sus actitudes políticas, que acaban haciendo eso, como es el caso de Jarrín. Entonces, nosotros debemos, vuelvo a repetir, estar conscientes de lo que está pasando. Por eso, ¿qué es lo que ocurrió ahí? Hay 6 millones de papeletas que hasta ahora no se ha dado ninguna información clara de qué se hizo con esas 6 millones de papeletas al presidente de la República, que supuestamente tienen un error. Entonces, eso ya nos levanta una alerta nacional e internacional de que probablemente, ¿qué va a pasar con esas papeletas? Así como cómo va a pasar con la custodia de los votos después de que se cierren las urnas, que se haga el conteo, ¿quién va a estar presente? Y nosotros, los ciudadanos, somos los que tenemos que estar presentes. Hay un amplio despliegue. Andrés Arauz y la campaña han creado un sistema informático que cubre el 100% del país para recibir en tiempo real el conteo de las actas, para ahí ya hacer un conteo rápido y poder verificar lo que está haciendo el CNE. Entonces, ese proceso es clave para que nosotros logremos enfrentar esa matriz de desinformación. Por eso la ciudadanía también tiene que denunciar cualquier cosa que vea. Nosotros también tenemos que denunciar. Nosotros, que digo, la sociedad civil, debemos denunciar cualquier cosa que veamos equivocada. Muchas gracias, estimado Amaury. Tenemos una última pregunta antes de empezar la recta final de este conversatorio, y es sobre, permite un momento que la acabo de perder, aquí está. Esta pregunta es de Cristian Mendoza. Nos dice, ¿por qué algunas personas detectamos que la militancia necesita formación? O sea, que la militancia necesita más formación. ¿Qué opinas sobre la formación constante que necesitan las bases para poder sostener el proyecto político a largo plazo? No te escuchamos, Amaury, tu micrófono está desactivado. Es una pregunta fantástica, porque es como decir, ¿por qué yo necesito oxígeno para estar vivo? Es lo mismo. No existe organización política, sea formal o informal, que no tenga que pasar por un proceso constante de formación política, de formación técnica, tanto de las bases como de sus cuadros, no de la dirigencia. O sea, la dirigencia no está de dirigencia y yo gané, soy PhD. No, tenemos que continuar estudiando, formándose, porque el mundo y la coyuntura donde estamos inseridos tiene una dinámica muy propia. Y nosotros venimos en una disputa feroz contra los sectores conservadores que nos han robado todo y que han intentado y que han matado al pueblo. En realidad han asesinado. Mira todo lo que ha pasado durante el COVID, mira lo que pasó en el 2019 en octubre. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para poder entender eso? Que tenemos que darle el instrumento al sujeto histórico, a nuestros militantes, a nuestro entorno, para que ellos tengan la capacidad crítica
crítica, de poder entender lo que está pasando y poder actuar de manera adecuada. Porque ser militante exige, en mi punto de vista, no exige apenas cómo yo me comporto, yo hice 3 cursitos ahí y ahí ahora yo soy militante. No, ser militante exige un comportamiento inclusive en lo personal. Si yo digo que soy militante de un partido, o mi postura ética como ciudadano frente a mi entorno, a mi trabajo, a mi familia, a mis amigos, a la sociedad de manera general, tiene que ser guiada por esa formación. No es, yo leí Gramsci y leí Foucault y ahí me dijeron que también Mariátegui y estamos, entonces ya estoy formado. No, no, no. A ver, ¿cómo eres como sujeto histórico? ¿No? ¿Cómo actúas como ciudadano? Entonces, eso también es parte de esa formación. Es indispensable. Yo he visto en casi todas las conferencias que he tenido el honor de participar, todos los compañeros dicen que necesitamos más formación, necesitamos más formación. Y eso estoy seguro que va a ocurrir. Lo que pasa es que nosotros hemos venido desde que nos robaron Alianza País, recordar que nos robaron Alianza País, se desarma, ¿no?, toda esa estructura que teníamos y ahí se inicia una persecución terrible en contra de muchos compañeros y en contra de la dirigencia de nuestro movimiento, que de alguna manera también impidió continuar ese trabajo de formación de cuadros, de ampliación de nuestro movimiento. ¿Por qué? Porque estábamos a la defensiva. Y ahí vinieron elecciones consecutivas, ¿no? Vino la consulta popular, vino la elección, o sea, nosotros, Lenín Moreno, 4 años de gobierno. En 4 años de gobierno hemos tenido 3 elecciones. La consulta popular, la elección seccional y ahora la presidencial. Entonces, nuestro chip como movimiento o como esta fuerza, yo diría más que movimiento, es como esta fuerza popular que no tiene un movimiento en su representación, no logró por la persecución. Pese a todo eso, nos encauzamos como correístas a votar, ¿no? Y sabemos cómo tenemos que actuar. No obstante, no tuvimos, porque fue imposible debido a la persecución, conseguir conformar esas estructuras necesarias para repensarnos como movimiento, como partido, como organización política, para poder salir adelante. Y ahí eso decanta, obviamente, en formación política para nuestras bases, formación de cuadros, la organización política, el accionar político, la comunicación, o sea, todo esto en condiciones normales ya estuviera, pero ahora por eso el presidente Correa siempre dijo, todo lo que quieran después del 7. Ahora enfoquémonos a ganar la mayoría de la Asamblea, a ganar la presidencia de la República, después, en primera vuelta, después discutimos el resto. Pero la observación es importante. Necesitamos, sí, todos nosotros constantemente formación política. Muchas gracias, Amaury, por tu respuesta, por tu explicación. Definitivamente esto es algo que requiere la Revolución Ciudadana para poder fortalecerse en el largo plazo. Bueno, estamos en la recta final, Amaury. Este es un espacio donde te escuchan no solo los compañeros, los amigos, la comunidad migrante en Europa y en el Reino Unido, también te escuchan nuestros familiares en Ecuador y en Latinoamérica. Nos gustaría que nos des el último mensaje y después de esto no te pedimos que no te desconectes, que tenemos una sorpresa para ti y también para los que están conectados en Zoom, para que nos des ese último mensaje. ¿Qué hacer mañana? ¿Por qué Andrés Arauz debe ganar en primera vuelta? Bueno, quiero agradecer el espacio, ¿no?, y el tiempo y la paciencia de ustedes, gracias a los que nos han acompañado. Andrés va a ganar porque el pueblo es inteligente, es un pueblo digno que sabe lo que es mejor para sí. Y Andrés Arauz representa eso. Y es el único ecuatoriano en este momento que puede realmente asumir el reto de sacar este país adelante. Y el pueblo lo merece. Y es un hombre absolutamente entregado a su pueblo. Por eso él va a ganar. Muchas gracias, querido Amaury. En este momento me gustaría agradecerles a todas las personas que están en la plataforma de Zoom y también en la plataforma de Facebook Live. L es el Enlace Latinoamericano Europeo, versión Ecuador, el cual es un proyecto de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos en Europa y en el Reino Unido, que tiene como objetivo construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión en lo cultural, lo social y lo político, con el fin de vigorizar la representación de los migrantes latinoamericanos en Europa. La próxima semana, como siempre a nuestra audiencia le gusta saber quién viene la próxima semana, tendremos a Yege Ramírez para analizar los resultados de esta contienda electoral, de esta fiesta democrática que vamos a vivir mañana. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Entonces, ahora cerramos Facebook. Nos avisas,
Bélgica cuando estemos ya sin Facebook?